So you would revoke the temporary protected status? Absolutely, I'd revoke it and I'd bring them back to their country. Imagina esto, más de 1 millón de personas en Estados Unidos que hoy trabajan, pagan impuestos y mantienen a sus familias podrían perder su estatus migratorio abruptamente. Ahora reflexionemos un momento. Hablamos de familias que huyeron de crisis extremas como la violencia en Haití, el colapso económico en Nicaragua, la opresión en Cuba y la dictadura en Venezuela. 4 países que comparten algo en común: regímenes autoritarios o comunistas que empujaron a millones de personas a escapar en búsqueda de seguridad y un futuro mejor. Programas como el TPS, DACA y el Parol Humanitario han sido su salvación, permitiéndoles trabajar, estudiar y mantenerse a salvo. Pero ahora, todos estos programas están en la mira de Donald Trump y su equipo republicano. Lo que hace esto aún más alarmante es el nivel de poder político que Donald Trump tendrá en este nuevo mandato. Controlará el Congreso con mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado. Además, la Corte Suprema, donde ya existe una supermayoría conservadora, estará lista para respaldarlo. Y por supuesto, la presidencia. Este es un nivel de control político que no se había visto en décadas en Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa esto para millones de migrantes? ¿Qué tan irónico es que estos ataques afecten incluso a quienes huyeron del comunismo, una ideología que los republicanos han criticado durante años? Aquí te cuento. Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva, Ricardo lo dice en redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Y bienvenidos a este primer episodio de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast confiable de migración en Estados Unidos. Si quieres saber más sobre lo que está en juego para estos programas migratorios de lo que te estoy hablando y cómo podría afectar la vida de millones de personas, quédate hasta el final de este episodio. Pero antes, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta. Recuerda que esto toma solo unos segundos, pero me ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas. Arrancamos. ¿Sabías que Donald Trump no solo ha prometido eliminar el TPS, sino que también están en la mira de su administración el Parol Humanitario y el programa de DACA? Programas que protegen a millones de personas. Hoy voy a hablarles del impacto que estas políticas pueden tener en los migrantes de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Pero antes de entrar en detalles, pensemos por un momento, ¿qué implica eliminar la estabilidad de millones de familias en Estados Unidos? Vamos a verlo. El estatus de protección temporal, conocido como TPS, es un programa humanitario que existe desde 1990. Su propósito inicial fue proteger a personas que ya estaban en Estados Unidos y no podían regresar a sus países debido a guerras, desastres naturales o crisis extremas. Fue concebido como una solución temporal para situaciones excepcionales y a lo largo de las décadas ha ayudado a comunidades afectadas por eventos devastadores, como la guerra civil en El Salvador o el terremoto en Haití en el año 2010. En el caso de Venezuela, el TPS fue decretado por primera vez por el presidente Joe Biden en marzo de 2021, esto en respuesta a las condiciones de colapso económico, la represión política y la crisis humanitaria bajo el régimen de Nicolás Maduro. Más tarde, en 2023, Biden redesignó el mismo TPS o estatus de protección temporal, ampliando significativamente la cantidad de beneficiarios. Según The New York Times, esta redesignación incluyó a decenas de miles de personas que habían llegado recientemente al país, escapando del hambre, la falta de medicamentos y la persecución política. La reforma migratoria que introdujo el presidente Biden al Congreso, recién llegado al gobierno, a la presidencia, incluía un camino a la residencia para los haitianos, después que cumplieran ciertas condiciones. Obviamente, los venezolanos somos nuevos con el TPS, los centroamericanos tienen décadas, serían mucho más elegibles, pero los venezolanos en el tiempo también podrían ser elegibles. Lo que pasa es que para aprobar una ley de esta magnitud
se requiere de mayoría calificada o de votos bipartidistas que apoyen la ley. Pero hay una bancada que está decidida a apoyar una reforma migratoria y un pase y un camino a la residencia, y hay una bancada que ni siquiera lo quiere discutir. A pesar de estas acciones, el TPS sigue siendo un programa temporal, lo que ha llevado a iniciativas legislativas como la Ley de Ajuste Venezolano presentada en el Congreso de Estados Unidos. Esta propuesta, respaldada por líderes bipartidistas como la congresista María Elvira Salazar, busca crear un cambio hacia la residencia permanente para los venezolanos que han estado en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2021. Según los patrocinadores, esta medida no solo proporcionaría estabilidad a más de 400,000 personas, sino que también reconoce la contribución de esta comunidad al desarrollo económico y social del país. Y aquí no podemos ignorar que ya existe un precedente importante, la Ley de Ajuste Cubano, que fue promulgada, por cierto, en 1966. Esta ley fue diseñada para regularizar la situación de los cubanos que llegaban al país huyendo del régimen comunista de Fidel Castro. Hasta el día de hoy sigue siendo una herramienta clave para otorgar residencia permanente a miles de cubanos. El hecho de que los venezolanos ahora estén siendo considerados para un tipo de ajuste similar demuestra la magnitud de la crisis venezolana y el reconocimiento de su comunidad en los Estados Unidos. El TPS no es un camino hacia la residencia permanente, más bien ofrece una solución temporal que les permite trabajar y vivir legalmente a los venezolanos aquí. Sin embargo, este programa ha sido blanco de constantes ataques y la administración de Donald Trump no es la excepción. En su primer mandato intentó eliminar el TPS para países como Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero fue bloqueado por los tribunales debido a demandas legales interpuestas por organizaciones de derechos civiles. Según The New York Times, aliados republicanos de Trump como J.D. Vance, quien ahora se convertirá en su vicepresidente, han argumentado que el TPS se ha convertido en una amnistía disfrazada, lo que sugiere que su eliminación podría ser más fácil esta vez, especialmente porque ahora cuenta con la Corte Suprema de mayoría conservadora estructurada durante su primer mandato. Por otro lado, el presidente Biden no solo renovó el TPS para venezolanos, sino que también lo amplió en 2023, beneficiando así a cientos de miles más. Según Telemundo, aproximadamente 350,000 venezolanos y 200,000 haitianos están protegidos actualmente bajo este programa. Entre ellos está Maribel Hidalgo, una madre venezolana que cruzó el peligroso tapón del Darién con su hijo pequeño. Hoy vive en Nueva York gracias al TPS, pero el temor de perder esta protección es constante. Ahora bien, ¿qué implica perder el TPS? Según el diario El País, quienes dependen de esta protección enfrentan un futuro incierto. Muchos podrían ser deportados a países donde la violencia y la pobreza son una constante. Es más, perderían el derecho a trabajar, dejando a familias enteras en un limbo legal y económico. We are going to start the largest mass deportation in the history of our country because we have no choice. It's not sustainable. Pero aquí hay algo más que tal vez no sabías. Si Trump cumple sus promesas, no solo se eliminaría el TPS, también están en riesgo programas como DACA y el parol humanitario. Pero ¿cómo afecta esto a comunidades que han encontrado la estabilidad en Estados Unidos hasta ahora? Sigue conmigo porque vamos a profundizar en esto. DACA, o la acción diferida para los llegados en la infancia, es uno de los programas migratorios más conocidos y polémicos de Estados Unidos. Fue creado en el año 2012 por el presidente Barack Obama con un propósito muy claro: proteger a jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños y darles así la oportunidad de trabajar, estudiar y vivir sin miedo, por supuesto, sin miedo a ser deportados. Estos jóvenes, conocidos como los Dreamers o soñadores en español, representan una de las comunidades más activas y resilientes del país. Actualmente, más de 530,000 jóvenes están protegidos por DACA, pero al igual que el TPS, este programa no ofrece un camino hacia la residencia permanente, lo que deja a los beneficiarios en un limbo legal constante. Eso significa
que aunque hayan vivido toda su vida en Estados Unidos, su futuro depende de decisiones políticas que podrían cambiar de un día para otro. As the daughter of immigrants to the United States who fled Eastern Europe due to religious persecution, the United States immigration policies are very personal for me. Surveys show that most Americans and the majority of Republicans support the Dreamers program. So my question for you, Mr. President, is if you are elected to a second term, do you expect to pursue your previous efforts to cut the DACA program? Why? Durante su primer mandato, Donald Trump intentó eliminar DACA, alegando que fue creado de manera inconstitucional mediante una orden ejecutiva. En 2017, Trump anunció su intención de poner fin al programa, provocando así un fuerte rechazo social y legal. Estados como California y organizaciones de derechos civiles presentaron demandas argumentando que la decisión no solo era injusta, sino que violaba las normas del debido proceso. En 2019, la Corte Suprema bloqueó el intento de la administración de Trump en un fallo histórico, concluyendo que no se proporcionó una justificación razonable para eliminar el programa. Según Los Angeles Times, la Corte dictaminó que el argumento principal del gobierno de que DACA era ilegal no estaba suficientemente respaldado, manteniendo temporalmente el programa a salvo. Sin embargo, el fallo no resolvió los desafíos fundamentales del programa. DACA sigue siendo una medida temporal, con renovaciones de permisos cada 2 años y sin un camino claro hacia la residencia permanente, como les decía. Esto significa que los beneficiarios, aunque protegidos de deportación, viven en constante incertidumbre, dependiendo así de decisiones políticas y legales. Según El País, el programa enfrenta nuevas demandas que cuestionan su legalidad y se espera que uno de estos casos llegue nuevamente a la Corte Suprema en 2026. Ahora, con una mayoría conservadora consolidada por Donald Trump durante su primer mandato, el futuro de DACA está sin duda alguna más en riesgo que nunca. Según estudios citados por el Nuevo Herald, más del 90% de los beneficiarios de DACA tienen un empleo activo y contribuyen a sectores clave como salud, la educación y la tecnología. Sin ellos, comunidades enteras perderían a profesionales altamente calificados y las familias que dependen de sus ingresos enfrentarían enormes dificultades. Muchos Dreamers no tienen vínculos cercanos con sus países de origen, han crecido aquí, desde muy pequeños han estado en este país y podrían enfrentar grandes obstáculos para adaptarse a un entorno totalmente desconocido. Según datos del Instituto de Política Migratoria, la edad promedio de los beneficiarios de DACA es de 29 años, lo que significa que han pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Ahora hablemos del parol humanitario, un programa más reciente que fue implementado por la administración de Joe Biden. Su objetivo es permitir la entrada temporal a migrantes de países con crisis extremas como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Esto mediante un sistema de patrocinio. Según El País, más de 531,000 personas han ingresado legalmente a Estados Unidos bajo este programa desde el año 2022. El parol humanitario ofrece permisos de 2 años para trabajar y vivir en Estados Unidos, pero al igual que otros programas, no garantiza la residencia permanente. Esto significa que los beneficiarios deben encontrar otras vías legales para permanecer en Estados Unidos una vez que expiren sus permisos. Donald Trump y su equipo han atacado al parol humanitario calificándolo, cito, de un desastre plagado de fraudes. Según el Nuevo Herald, los republicanos han señalado supuestos casos de abuso como formularios falsificados y patrocinadores que no cumplen con los requisitos legales. Sin embargo, expertos como el abogado Willie Allen defienden el programa argumentando que, aunque no es perfecto, ha sido un salvavidas para cientos de miles de personas. Asimismo, el abogado Allen afirmó al diario El País que el parol humanitario ya está muerto. ¿Pero por qué dice esto? Cito,
El programa está muerto y murió en julio. En agosto no entró nadie. En septiembre entraron poco más de 1,000 personas y los números de octubre también son bajos. En diciembre no va a continuar. Comenzó como una orden ejecutiva y morirá como una orden ejecutiva. Cierro la cita. Si Trump elimina el parol, las consecuencias serían devastadoras, especialmente para comunidades como la venezolana y la haitiana. Según el nuevo Herald, muchas de las personas no tienen un camino claro para regularizar su estatus y enfrentarían una deportación inmediata. Si estos 3 programas desaparecen, el impacto sería catastrófico en múltiples niveles. Según un informe citado por El País, más de 3 millones de personas quedarían a las puertas de una deportación en los próximos años. Eso incluye a Dreamers, que han pasado casi toda su vida en Estados Unidos, familias protegidas por el TPS, inmigrantes recientes que dependen del parol humanitario para sobrevivir, que han llegado aquí huyendo, por ejemplo, del comunismo. La posibilidad de perder el acceso al empleo, la educación y un lugar seguro para vivir no solo pone en riesgo a estas personas, sino también a las comunidades que dependen de su trabajo y participación. Las consecuencias económicas serían igualmente devastadoras. Según el economista Alex Nauratesh del Cato Institute, la eliminación de estos programas impactaría gravemente en ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles, que dependen de esta fuerza laboral para sostener industrias clave. En sectores como la construcción, por ejemplo, la agricultura y los servicios, la salida masiva de trabajadores podría desencadenar una crisis de productividad, un aumento en los costos y una desaceleración económica en regiones que ya enfrentan otros desafíos. No olvidemos que, por cierto, durante la pandemia, los trabajadores esenciales también fueron en gran parte inmigrantes. Pero esto no termina ahí. La deportación masiva de millones de personas significaría una crisis humanitaria sin precedentes en países como Haití, Venezuela y Nicaragua. Según el nuevo Herald, muchos de estos países no tienen la capacidad para absorber un retorno masivo de sus ciudadanos. Esto agravaría aún más las condiciones que llevaron a estas personas a huir en primer lugar. Violencia de pandillas en Haití, represión política en Nicaragua y en Venezuela, por ejemplo. Y deportarlas a México tampoco solucionaría la situación. Desde una perspectiva social, también estaríamos ante una fractura importante en el tejido comunitario de Estados Unidos. Familias separadas, niños nacidos en el país que perderían a sus padres. No es primera vez que el país se enfrentaría a una política de separación de familias. Ya se vivió en la primera presidencia de Donald Trump. También podríamos ver comunidades enteras que quedarían sin el soporte de quienes contribuyen, no solo económicamente, sino también cultural y socialmente. Además, el miedo a la deportación podría tener un efecto paralizante en miles de personas que viven en un limbo legal, afectando su bienestar emocional y su capacidad de participar activamente en sus comunidades. También es importante considerar el costo político y moral. Estados Unidos ha sido históricamente un refugio para quienes buscan seguridad y oportunidades. No en vano se apoda el país de las oportunidades. La eliminación de estos programas no solo contraviene este legado, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre los valores y prioridades de la nación en el manejo de su política migratoria. ¿Estamos preparados para asumir las consecuencias de desmantelar estas protecciones? ¿O hay un espacio para una solución que considere tanto la estabilidad de los migrantes como el interés del país? ¿Qué podemos esperar de esta nueva administración? ¿Habrá resistencia legal suficiente para proteger a estos programas, aún con una Corte Suprema, su mayoría conservadora? ¿O estamos ante el inicio de una era de deportaciones masivas como lo han prometido Donald Trump y el vicepresidente electo ahora J.D. Vance?
Si quieres entender lo que está en juego, quédate conmigo hasta el final. El TPS, DACA y el paro humanitario no solo son programas migratorios, son mecanismos que han permitido a millones de personas integrarse, prosperar y contribuir al desarrollo económico y social de Estados Unidos. Estos programas representan mucho más que un permiso temporal o un resguardo legal. Son la base sobre la que innumerables familias han construido sus vidas, brindando estabilidad a quienes huyeron de la crisis extrema y fortaleciendo comunidades locales en todo el país. Muchas familias han logrado construir el sueño americano en este país. Sin embargo, bajo la nueva administración de Trump, estos pilares están en riesgo de desaparecer. No solo como políticas migratorias, señores, sino como un reflejo de los valores de inclusión y humanidad que históricamente han definido a los Estados Unidos, una nación construida por inmigrantes. Aquí los únicos originarios son los pueblos nativos, los nativos americanos. No se nos olvide eso. La eliminación de estas protecciones no solo tendría consecuencias devastadoras para los migrantes, como les estaba comentando, sino también para la economía, las industrias esenciales y la cohesión social. El debate político actual no puede ignorar la necesidad de soluciones permanentes. La propuesta de la ley de ajuste venezolano, por ejemplo, aunque aún enfrenta obstáculos legislativos, significa un intento de brindar una estabilidad definitiva a los venezolanos, al menos a los que entraron hasta diciembre de 2021. Es importante aclarar que aún se espera su aprobación, pues una ley de este tipo requiere un consenso en ambas cámaras del Congreso y la firma del presidente, por supuesto, lo que puede ser un desafío en el clima político actual. Sin embargo, ahora, con el poder absoluto que tendrá el Partido Republicano con Donald Trump en el poder, les va a permitir aprobar esa ley si es que realmente quieren ayudar a los venezolanos. Esta es la oportunidad de que los republicanos demuestren de qué están hechos cuando hablan contra el comunismo. Más allá de los números, esta es una historia de seres humanos, familias que enfrentan el temor de ser separadas, jóvenes que podrían ver truncados sus sueños y comunidades enteras que podrían perder miembros valiosos. Con un control político sin precedentes, esta administración del magnate republicano tiene la capacidad de redefinir el panorama migratorio de maneras que podrían dejar una marca histórica para bien o para mal. La pregunta ahora no es solo qué sucederá con estos programas, sino cómo reaccionará el país, cómo reaccionará la gente. ¿Estamos listos para enfrentar las consecuencias de estas decisiones? ¿O se tomarán medidas para proteger a quienes consideran a Estados Unidos como su hogar, aunque su documentación diga lo contrario? El futuro está lleno de incertidumbre, pero una cosa es segura: la vida de millones está en juego y el tiempo para actuar se está acabando. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre estas políticas? Déjame tus comentarios aquí abajo y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones y compartir. Esto fue todo por el episodio de hoy de Ricardo lo dice Migrando, tu podcast confiable de migración en Estados Unidos. Yo soy Ricardo Sánchez Silva, Ricardo lo dice en las redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Ricardo lo dice Migrando.